Bien, el título que le he puesto al sermón el día de hoy es La promesa más gloriosa para el creyente. La promesa más gloriosa para el creyente. Este va a ser el primero de dos sermones, basado en Romanos 8:28. Y sin lugar a dudas, yo creo que si nosotros pidiéramos a los creyentes que hicieran una lista de aquellos versículos que más recuerdan o que más trae consuelo para sus almas en horas de angustia, de enfermedad, de escasez, de diferentes circunstancias, Romanos 8:28 sería uno de esos. Estaría entre los primeros de la lista. Mire cómo dice versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como les decía, para los cristianos, este versículo contiene quizás la promesa más gloriosa de las Escrituras. Y yo quiero y le pido al Señor que al acercarnos a estudiar este versículo, lo hagamos como si fuera la primera vez. Es decir, como digo, yo sé que muchos hasta se lo saben de memoria, pero no solamente el simple hecho de saber de memoria, lo que eso es una realidad para nosotros. Pero le pido al Señor, como digo, que vayamos a este texto como si fuera la primera vez, para entender lo que en realidad el Señor quiere enseñarnos. Su magnitud es abrumadora, ya que abarca absolutamente todas las cosas pertinentes a la vida de un creyente. Esta magnífica promesa consiste de 4 elementos que dan continuidad a la enseñanza de Pablo acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo. Y habla entonces acerca de su certeza, habla de su alcance, de sus receptores y su fuente. Hoy, por causa del tiempo y porque he encontrado mucha riqueza en este texto, claro, con la ayuda de algunos comentaristas, voy a tomarme, como les dije, 2 sermones para tratar este solo versículo. Y el día de hoy solamente vamos a hablar entonces de la certeza, de la seguridad y del alcance de esa seguridad. Entonces, en primer lugar, hablemos de la certeza de esa seguridad. Otra vez, dice, y sabemos. En el contexto de las verdades que siguen a continuación en Romanos 8, estas 2 simples palabras expresan la absoluta certeza de seguridad que el cristiano tiene en el Espíritu Santo. Dice, y sabemos, ¿no? Estamos convencidos. Ahora, Pablo no está expresando sus intuiciones u opiniones personales, sino que está exponiendo la verdad inerrante de la palabra de Dios. Pablo no está diciendo, miren, yo espero que ustedes se convenzan. No, Pablo les está hablando como apóstol con toda la autoridad de Dios mismo. Y dice, sabemos. Aquí el canal de la revelación de Dios no es Pablo el hombre, sino Pablo el apóstol, quien continúa declarando la verdad que ha recibido del Espíritu Santo. Por lo tanto, él afirma con la autoridad de Dios mismo que nosotros como creyentes en Jesucristo sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios y será usado divinamente por el Señor, no solamente para manifestar su propia gloria, sino también para hacer realidad nuestra bendición eterna. Esto es algo de lo que el creyente debe estar 100% convencido. Es una seguridad.
ineludible. Ahora, la expresión sabemos que utiliza allí tiene el significado de podemos saber. Trágicamente, para muchos cristianos, a través de toda la historia de la iglesia, incluyendo a muchos en nuestros propios días, se niegan a creer que Dios garantiza la seguridad eterna del creyente. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Ciertos grupos de creyentes o evangélicos que niegan la seguridad de salvación. Esa resistencia está ligada a la creencia de que la salvación es por esfuerzo cooperativo entre Dios y los hombres. Claro, si la salvación fuera por una cooperación entre Dios y el hombre, bueno, pues entonces se habría lugar a las dudas, ¿no? A creer que la salvación se pueda perder. Pero como dice Jonás, la salvación es del Señor. La creencia en una salvación por parte de un Dios soberano solamente conduce a la confianza de que la salvación es segura, porque Dios, quien es el único responsable de ella, no puede fallar. Miren, es muy importante. Les animo a que lean Los atributos de Dios de Arthur Pink. Jonathan los miércoles nos está también trayendo estudio de los atributos de Dios. En la escuela dominical, ya voy a terminar las Sagradas Escrituras, voy a empezar con la doctrina de Dios y ahí vamos a hablar de los atributos de Dios. Yo creo que esa es de las doctrinas más elementales y más necesarias para el creyente. Porque el hecho de saber que nuestro Dios es veraz, que nuestro Dios es perfecto, que nuestro Dios es soberano, todopoderoso, inmutable, amor, en fin, santo, eso hacen que nosotros en realidad tengamos una mayor confianza en quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios de nuestra imaginación, un Dios de nuestros antojos, que está ahí para complacerlo todo, en todo lo que se nos ocurre, ¿no? En tal caso ese no es un Dios, ese es como una especie de lámpara de Aladino. Pero nuestro Dios es soberano. Él está por encima de todas las circunstancias y de todas las cosas. Él tiene el control en sus manos. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y por lo tanto, si ese es nuestro Dios, entonces la salvación a quien le pertenece es a Él y no a nosotros. Y por lo tanto, entonces, puede haber absoluta certeza del consuelo y la esperanza para nosotros como creyentes. El Hijo de Dios jamás tiene por qué temer el ser expulsado de la casa celestial de su Padre o temer que llegue a perder su ciudadanía en el reino eterno de justicia. Una vez el creyente es adoptado hijo de Dios, una vez es parte de la familia de Dios, Dios no lo va a sacar de su casa. Una vez el creyente tiene el pasaporte para entrar al reino de los cielos, tiene la ciudadanía, Dios no se la va a quitar. Eso es una gran noticia. Y por eso podemos estar seguros, como dice el apóstol, y sabemos. ¿Ven la importancia? A veces pasamos por alto una palabra. Saber, bueno. No, eso tiene su importancia en el contexto en el que estamos hablando. Ahora, hablemos, y aquí es donde me voy a tardar, ahora sí que lo que queda del sermón, del alcance de la seguridad. Y eso que hoy no voy a terminar todo este punto, porque hay mucho que ver. También lo hago por causa de malas interpretaciones que hay en este versículo. Entonces, vamos a avanzar con la ayuda del Señor. Vamos a ver el alcance de esta seguridad de salvación. Dice otra vez Romanos 8:28, y sabemos que
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El alcance de la seguridad del creyente es tan ilimitado como absoluta es su certeza. Es decir, si hay 100% de garantía, igualmente de ilimitado es su alcance. Dios es el garante infalible. Él es quien hace que todas las cosas contribuyan a generar bienaventuranza y bendición en la vida del creyente. Ahora, mire, el texto utiliza una palabra. Dice, les ayudan. Todas las cosas les ayudan. Es la traducción de sunergio, una palabra griega de la cual se deriva la expresión sinergia. Y esto tiene que ver con la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor y con frecuencia completamente diferente al que resulta a partir de cada elemento actuando por separado. Para ilustrar esto, los químicos, los doctores en química, ellos pudieran usar componentes perjudiciales para la salud e incluso venenosos, como son el caso del sodio y del cloro, pero cuando ellos hacen las combinaciones perfectas en las proporciones justas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En ese caso del sodio y del cloro tenemos la sal, ¿no? Y lo mismo ocurre con cualquier otro químico o medicamento que podemos tener. Entonces, la idea es que eso en un plano humano, ¿no? Cómo los hombres pueden llegar a hacer cosas, ¿no? Con cosas que incluso son malas o perjudiciales, pueden llegar a sacar cosas buenas cuando ellos las mezclan en las proporciones justas. Ahora bien, debemos tener en cuenta, aquí también como comentario, debemos tener en cuenta que contrario a lo que pareciera sugerir la Reina Valera, escuchen, no es que las cosas en sí mismas obren conjuntamente para el bien. No es que el solo hecho de mezclar las cosas que nos ocurren en la vida, eso va a ser para nuestro bien. ¿Y saben por qué no? De una vez voy adelantando. Porque a los incrédulos también les pasan muchas cosas, pero para ellos no es para bien, sino para mal, aun cuando parezca que son para bien. Por ejemplo, un incrédulo se puede sacar la lotería y ellos lo ven como una bendición. Lejos de ser una bendición, es una maldición. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan es que la mezcla de cosas per se o en sí mismas no son las que nos garantizan el bien. Y para eso me gustó, ahora sí, cómo lo tradujo la Nueva Versión Internacional, cuando dice: sabemos, escuchen cómo lo dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora, Pablo hace énfasis en el hecho entonces de que es Dios mismo quien se encarga de hacer que el bien llegue a su pueblo. ¿Lo ven? Como digo, en la Reina Valera no está tan claro, en la Nueva Internacional sí. Dice que Dios dispone todas las cosas. Eso es diferente. Otra vez, no es la mezcla de circunstancias las que nos traen el bien como tal, sino que es Dios quien dispone esas cosas para nuestro bien. Dios es quien dispone mediante su poder y voluntad providenciales que todas las cosas les ayuden a bien a los creyentes. No una sinergia espontánea e impersonal de circunstancias y acontecimientos en nuestra vida. Esta espléndida promesa no se hace realidad por medio de declaraciones impersonales, sino que requiere la acción divina para cumplirse. Entonces, espero ya haya quedado claro qué es lo que quiere decir Romanos 8:28 cuando dice que todas las cosas les ayuda a bien. No son las cosas como tal, pero es Dios quien dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, ¿verdad? Ahora, el texto también dice todas las cosas. ¿Y qué quiere decir todas las cosas? Bueno, mis hermanos, como siempre yo voy aclarando, ¿no? Todas las cosas aquí abarca todas las cosas. Todo en absoluto.
Esta es una palabra inclusiva en el sentido más amplio. Abarca todo en absoluto. No tiene características o límites determinantes. Ni este versículo ni su contexto dan pie para restricciones o condiciones de algún tipo. Todas las cosas es inclusivo, como les decía, en el sentido más amplio de la palabra. Nada que exista y ocurra en el cielo o en la tierra, como dice Romanos 8:39, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ahora bien, Pablo, escuchen, Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimenten cosas que los puedan lastimar. Eso no está diciendo. Cuando dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, Dios no está diciendo que sus hijos no van a experimentar cosas malas o que lo puedan lastimar, no. Más bien está certificando que el Señor toma en sus manos todo lo que permite que suceda a sus hijos amados, aun las cosas peores, y al final transformarlas en bendiciones. Eso es diferente. Esto nos debe dar una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, ¿no? Como vamos a ver un poquitito más adelante. Es probable entonces que Pablo tenga en mente nuestro bien también durante esta vida presente, así como el bien último en la vida eterna. Sin importar qué suceda en nuestra vida mientras seamos sus hijos, la providencia de Dios va a utilizarlo para nuestro beneficio temporal, así como el eterno. Algunas veces librándonos de las tragedias y otras veces enviándonos a atravesarlas con el fin de acercarnos más a Él. Y eso me llama la atención también porque, por ejemplo, en el apóstol Pablo vemos algo parecido. Una vez Pablo evitó el mal y otra vez se sometió a atravesarlo. Una vez, cuando ustedes recuerdan, lo bajaron por una canasta por detrás del muro. Evitó el mal que venía sobre él. Él sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo. Él huyó del peligro. Pero en otra ocasión le dijeron, mira, no vayas a Jerusalén porque ya te están esperando, Y él dice, no, como quiera yo tengo que ir, y fue. Y claro, también aquí eso tiene que ver mucho con la sabiduría que el Señor le dio al apóstol para saber en qué momento huir y correr del peligro o en qué momento atravesar el peligro, ¿no? Pero de todas maneras, aunque nosotros entendamos o no, y de hecho la mayoría de los casos no entendemos, como quiera Dios nos va a pasar por diferentes situaciones, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ampliar este concepto de todas las cosas. Como les dije, ¿todas son qué? Todas. Vamos a hablar entonces primero de todas las cosas buenas. Primero que todo, Dios dispone que las cosas justas obren para nuestro bien. Sin duda alguna, lo mejor y más significativo de las cosas buenas son nada más y nada menos, escuchen otra vez, que los atributos de Dios. Otra vez, ahí está la invitación, a estudiar los atributos de Dios. Sí, mis hermanos, yo creo que no van a encontrar mayor deleite en ningún otro estudio y en ninguna otra doctrina que en los atributos de Dios. El poder de Dios, por ejemplo. El poder de Dios nos sostiene en nuestros problemas y fortalece nuestra vida espiritual. A fin de demostrar nuestra dependencia absoluta de Dios, su poder que obra a través de nosotros en realidad se perfecciona en la debilidad, como le dijo al apóstol. ¿Recuerdan? Por tanto, concluye Pablo en 2 Corintios 12:9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios es un buen aliciente a nuestras almas afligidas. La sabiduría de Dios también es suministrada para nuestro bien. La manera más directa como sucede esto es que Él comparte su sabiduría con nosotros.
cuando muchas veces no sabemos por qué ocurren las cosas. Pablo oró pidiendo que el Señor diera a los creyentes efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios ha decidido de alguna manera compartir su sabiduría con nosotros. Y como digo, no hay otro objeto de estudio más deleitoso y más confortante que Dios mismo. Pablo hizo peticiones similares por los Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuchen, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, siguiendo adelante, casi por definición propia, la bondad de Dios, otro atributo. La bondad de Dios obra para el bien de sus hijos. Miren cómo dice Pablo en Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? La razón de por qué Dios nos ha consumido o no nos ha destruido, ¿saben cuál es? Porque Él es bueno. Él es bueno, y no solamente eso, Él es paciente, como dice 2 de Pedro 3:9. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé cómo hay muchos hombres que se atreven a hablar mal de Dios, ¿verdad? No es justo, no es justo. ¿Quieres justicia de Dios? Ahora mismo te va a mandar al infierno, si eso es lo que quieres. Si quieres justicia, eso es lo que va a pasar. No te ha mandado al infierno es porque Él es bueno, más bien. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios también obra para nuestro bien. Aun cuando sus hijos les son infieles, su Padre Celestial permanece fiel a ellos. Pero sobre todo a sí mismo y a su palabra. Me encantó este versículo del profeta Oseas, capítulo 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión. Escuchen lo que sigue. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Ven que el Evangelio de la Gracia no es solamente del Nuevo Testamento? Desde el Antiguo ya se estaba anunciando. Los amaré de pura gracia. Dios es fiel a su promesa. Cuando un hijo de Dios está en necesidad, el Señor promete lo siguiente en el Salmo 91:5, me invocará. Escuchen, mis hermanos, esto es para nosotros todos. Mire lo que Él dice de sus hijos, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Wow, qué promesa más consoladora, ¿no les parece? El hecho de saber que Dios escucha las oraciones de sus hijos, eso es algo muy, muy consolador. Mi Dios pues, dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, la palabra de Dios, ya hablamos algunos, no voy a tomar, ¿verdad?, todos los atributos de Dios, pero siguiendo adelante, la palabra de Dios también es para nuestro bien. Dice Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. La palabra de Dios también es para nuestro bien. Es una palabra de gracia. Es una palabra que nos provee el conocimiento necesario para alcanzar la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Así que la palabra de Dios es buena también, es provechosa. Entre más vemos pecado a través de los ojos de las Escrituras, que equivale a verlo con los ojos de Dios mismo, más lo aborreceremos. Como dice Pablo en 1 Timoteo 4:5, por la palabra de Dios y por la oración, el creyente es santificado. Pero además de sus atributos y de la palabra, escuchen, los santos ángeles de Dios también trabajan para el bien de aquellos que le pertenecen a Él. Miren
como dice Hebreos 1:14, este versículo también es bien llamativo. Dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, por supuesto. Y sigue diciendo, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles están para el servicio de nosotros, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Los ángeles estaban para el servicio de los creyentes. Todos los días cuando salimos en la mañana para el trabajo, ahí, ustedes no los ven. Eliseo sí los vio. ¿Recuerdan cuando se lo enseñó a su siervo? Mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿recuerdan? Todos los días los ángeles de Dios están con sus hijos para servirles. Pero hay más, los mismos hijos de Dios. Los mismos hijos de Dios se encargan de ministrar su bien unos a otros. Al inicio de su carta a los romanos, Pablo aseguró con toda humildad a sus lectores que anhelaba visitarles, escuchen, no solamente para ministrarlos a ellos, claro, era muy bueno el hecho de que el apóstol fuera a Roma para ministrarles, pero también para ser ministrado por ellos. Alguien diría, bueno, ellos eran los apóstoles del Cordero. ¿Acaso ellos necesitaban ser ministrados? Sí, también. También ellos eran ministrados por los creyentes, por los hermanos. Miren cómo dice Romanos 1:12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, los creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Y eso también es algo bueno de parte de Dios. Para nosotros, los cristianos, es al mismo tiempo una obligación y un gozo el estimularnos al amor y las buenas obras. Eso, como les digo, es un mandamiento, es una orden, es un imperativo, pero a la vez también debe ser motivo de gozo el amarnos y el servirnos los unos a los otros. Ok, entonces ya hablé de algunas cosas que son buenas. Creo que son las más importantes que debemos tener en cuenta, cosas que son buenas en sí mismas y que son para nuestro bien, ¿verdad? Pudiéramos también hablar de otras cosas que son buenas en sí mismas, vamos a decir de un ámbito más físico, material, ¿no es cierto? El hecho de que consigas una buena esposa, de que tengas una buena familia, tengas un buen trabajo, eso también es bueno, ¿no es cierto? Eso también viene de Dios, eso también es bueno. Pero por supuesto, lo mejor es lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿no? Ok, entonces ya hablamos de las cosas que son buenas en sí mismas, pero no todas las cosas son buenas, y ustedes lo saben. Todos sabemos aquí que no siempre nos pasan cosas buenas, ¿no es cierto? También nos pasan cosas que no son buenas o malas en sí mismas. Aunque esa verdad, y ese es nuestro segundo punto aquí de todas las cosas, aunque esa verdad es muchas veces difícil de reconocer y aceptar, el Señor dispone incluso de las cosas malas o que las cosas malas obren para nuestro bien también. Y como les decía hace un momento, esto no es para todos. Si usted no es creyente, no se puede incluir en esta buena noticia. Permítame decirles por adelantado. Porque como veremos más adelante, no hoy, pero la próxima predicación, no es para todos, ¿verdad? Es para los que lo aman. Pero quiero traer otra predicación porque quiero también ser bien específico en cuanto a quiénes son aquellos que le aman. Porque como sabemos, no todo el que dice Señor, Señor, ¿no? Bueno, entonces seguimos aquí. Dios dispone incluso de que las cosas malas obren para nuestro bien. Son estos canales menos obvios y mucho menos agradables que Dios utiliza para enviar su bendición, en los que parece que Pablo también está haciendo más énfasis aquí. Aquellas cosas, entre todas las cosas que menciona el versículo, que en sí mismas son cualquier cosa menos buenas. Muchas de las cosas que hacemos y que nos suceden, hermanos, ustedes saben que son decididamente malas. O en el mejor de los casos no son cosas que valgan la pena.
No obstante, en su sabiduría, omnipotencia infinitas, nuestro Padre Celestial se encarga de transformar hasta las peores cosas a fin de que obren al final para nuestro bien. Eso es una muy buena noticia, porque a nosotros no solo nos va a ayudar las cosas que son buenas, pero también las cosas que no son buenas o que son malas. Las cosas malas que Dios usa para el bien de su pueblo pueden dividirse en 3 categorías básicamente: el sufrimiento, la tentación y el pecado. Sufrimiento, tentación y pecado. Como les digo, hoy por causa del tiempo solo vamos a ver el primero de esos. Vamos a hablar del sufrimiento. Si Dios permite, hablaremos de tentación y pecado la próxima vez. El sufrimiento. Y como les digo, yo espero, con la ayuda de Dios principalmente, que nosotros podamos ver y entender la riqueza de este versículo. Que nos acerquemos a Él como si fuera la primera vez. De este versículo podemos entender a plenitud lo que se conoce como la teología del sufrimiento. Bien, en 3 ocasiones el escritor del Salmo 119 reconoce que el Señor utilizó el sufrimiento para fortalecer su vida espiritual. En el versículo 67 dice el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Noten que el salmista está viendo como algo bueno el sufrimiento. ¿Sí lo notan, no? Antes que fuera humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Ahora, o sea, ya que fue humillado, o ya que pasó por el sufrimiento, ¿qué dice? Ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno, está claro, está explícito. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es bueno el sufrimiento. Ahorita, claro, vamos a explicar, porque usted va a decir, bueno, eso suena a masoquismo. No, ahorita vamos a explicar todo esto. Verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad, ya dijimos que Dios es fiel, me afligiste. Conforme a la fidelidad de Dios, me afligió. Bueno, eso no parece consecuente con otras escrituras, donde dice que por la fidelidad de Dios no somos consumidos, ¿verdad? No sufrimos. No, aquí dice que conforme a su fidelidad, ¿qué dice? Nos aflige. Bien, entonces vamos a explicar, por eso tengo que tomarme más el tiempo para explicar esto bien. Vamos a explicar entonces en qué consiste esto del sufrimiento y cómo Dios lo torna o lo usa para nuestro bien. Dios usa el mal del sufrimiento, mis hermanos, en primer lugar, para traer bien a su pueblo. Dios usa el sufrimiento para traer bien a su pueblo. Escuchen. Dios usó la esclavitud de su pueblo en Egipto y sus pruebas en el desierto, no solamente para demostrar su poder en contra de los enemigos de ellos y a favor de ellos, claro, eso también es verdad, pero lo hizo con el fin de refinar y purificar a su pueblo antes de que entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Claro, el pueblo de Dios pudo ver las maravillas y el poder de Dios, de cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto. Los egipcios también lo vieron y lo sintieron y lo vivieron. Pero todas las circunstancias por las que pasó el pueblo de Israel desde Egipto, el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, fueron parte de ese proceso de refinamiento y purificación. Así como el oro puro tiene que purificarse en un horno de fuego, es necesario que los hijos de Dios sean purificados y refinados mediante el horno de la aflicción. Escuchen Deuteronomio 8, versos 15 y 16, hablando del mismo pueblo de Israel.
dice que Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Bueno, la sola palabra desierto ya dice mucho, ¿no es cierto? Y dice, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Ustedes recuerdan aquella ocasión. De escorpiones y de sed también, donde no había agua. Y escuchen, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y sigue diciendo, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Pregunta, todo el dolor, todo ese proceso penoso por el que Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, Dios no los amaba. Pudieron haber pensado, y no solo pudieron, lo pensaron. Se quejaron. Nosotros hemos escuchado muchas historias en el libro de Éxodo, de Números, como el pueblo de Dios se quejaba, nos ha sacado de la tierra de Egipto. Y no solo eso, ya se les había olvidado lo que pasaron en Egipto. Decía, allá teníamos los manjares, ¿verdad? El pescado, la carne. Ustedes saben que eso no era verdad. Ellos también lo sabían. Pero qué fácil se olvidan de lo que Dios está haciendo por ellos. Y entonces se quejan de Dios. Parece que Dios no los amaba. No, lejos de eso, miren cómo dice aquí, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien. Ahora, pregunta, nomás para tomar como ejemplo, ¿ustedes saben por qué Dios mandó serpientes ardientes en el desierto? Sí saben, ¿no? Sí, por la rebeldía, porque empezaron otra vez con la queja. Y entonces Dios, pues, oye, este pueblo, todo lo que les he hecho, todo lo que les he dado, y todavía están quejándose, entonces manda serpientes venenosas. Es necesario la aflicción para refinarnos y purificarnos, como dice aquí el texto, para a la postre hacernos el bien. Ya cuando ellos se vieron afectados por las mordeduras de las serpientes, entonces ahí sí empezaron a clamar a Dios. A Moisés, intercede por nosotros. Y sí, Dios los escuchó, les mandó salvación. El Señor no condujo a su pueblo a lo largo de 40 años de dificultades y penuria para traerles cosas malas. No, mis hermanos, sino para hacerles el bien. El bien que algunas veces resulta necesario que venga por la vía de la disciplina y el refinamiento divinos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que Dios usa el sufrimiento para traer bien a su pueblo. Ahora, lo usa para traer bien a su pueblo por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Si el pueblo no se hubiera quejado tan amargamente como lo hizo, Dios no hubiera tenido necesidad de mandarle serpientes ardientes, ¿no les parece? Pero Dios lo hizo para llamar la atención. Ok. En segundo lugar, algunas veces el sufrimiento llega injustamente como el precio de la fidelidad a Dios. José es un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento sobre la manera como Dios utiliza el sufrimiento injustificado para traer gran bien. No solamente a la persona que sufrió, sino a toda su familia, la cual constituía el pueblo escogido de Dios. Ustedes saben, ¿no? Cómo primero José sufrió la envidia de sus hermanos. Ellos lo dieron por muerto ante su padre, ¿no? Lo vendieron. Llegó a Egipto. Trabajando allí en la casa de un hombre, pues este también sufrió injustamente la cárcel, porque ya saben la historia, ¿no? Porque la mujer de Potifar, él no quiso estar con la mujer de Potifar y lo metieron injustamente a la cárcel. Y entonces, seguramente José pudo en algún momento haber pensado, y bueno, pues todo este sufrimiento, ¿por qué? ¿Verdad? Miren lo que me hicieron mis hermanos. Miren cómo fui traído aquí a Egipto, estoy solo. Ahora mírenme aquí en la cárcel. ¿Por qué?
si él nunca hubiera sido vendido como esclavo y arrojado en una prisión injustamente, no habría tenido la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón y de ser elevado hasta una posición de gran preeminencia en la cual pudiera ser usado para salvar a Egipto, a su propio pueblo, de la muerte masiva por escasez de alimentos. José seguramente por mucho tiempo sufrió. A ver, ¿quién quiere estar en la cárcel? Y más injustamente, ¿no? Sufrió muchísimo. Y quizás él no estaba viendo el panorama completo. Pero con pleno entendimiento, después de todo lo que había sucedido, y sus hermanos preocupados después de la muerte de su padre, dijo, ahora este va a tomar venganza de lo que le hicimos, ¿recuerdan? Génesis 50. Ya nuestro padre murió, ahora este se va a vengar. Y mire lo que le dice José a sus amedrentados hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pregunta, ¿con esto los hermanos se justificaron? Bueno, pues entonces al final de cuentas no estuvo mal lo que hicimos, ¿no? No, por supuesto que eso no los justifica a ellos de lo que hicieron. El punto que Dios, ¿verdad?, inspirando a José, quiso darle a entender es que aún esas cosas que fueron malas, que fueron penurias para él en su momento, Dios las había tornado para bien. Para el bien de él, para el bien de Egipto y para el bien de su pueblo escogido. ¡Wow! En otras ocasiones, siguiendo adelante, en otras ocasiones se trata simplemente del dolor, las penurias, la enfermedad y los conflictos comunes que forman parte de la suerte de la humanidad a causa de la corrupción producida por el pecado. Ustedes saben la historia, cierto enemigo de Pablo le infligió con gran agresividad mucho dolor. Si se trataba de un adversario como tal o una enfermedad o incluso un pecado particular, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que le estaba causando mucho dolor al apóstol. Y aunque era un mensajero de Satanás quien lo abofeteaba, los golpes en su contra habían sido permitidos por Dios para impedir que Pablo se exaltara a sí mismo a causa de sus visiones reveladoras. Y Pablo lo reconoce en 2 Corintios 12, versículos 6 y 7. Él sabía que era un mensajero de Satanás el que le abofeteaba, el que le golpeaba duramente con ese aguijón. Pero Pablo pudo ver y entender cuál era el propósito de ese aguijón, para que no se exaltara a causa de la visión que había tenido. De todas maneras, ahora Pablo no se conformó con eso. En todas maneras, Pablo rogó con mucho fervor al Señor, dice 3 veces, ya sabemos, que fuera librado de los ataques de ese adversario, a lo cual el Señor le dio esta respuesta amorosa a su siervo fiel. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo a Pablo que le iba a quitar ese aguijón. No le dijo que le iba a quitar el aguijón. Como digo, no se sabe de ciencia cierta, era una enfermedad, un adversario, no. Pero Dios no le dijo que se le iba a quitar. Lo que le dijo fue, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente. Esa explicación fue suficiente para Pablo, quien después dijo en plena sumisión, 2 Corintios 12, 9 al 10, más bien de buena gana. Miren cómo Dios llevó a Pablo a través del horno de la aflicción a un entendimiento más profundo del sufrimiento. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en todas las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, escuchen,
Esto va en contra de cualquier pensamiento externo a la teología de Dios. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. El mundo dice lo contrario. En este mundo sobreviven los fuertes, ¿no? Los más fuertes. Bueno, eso es lo que nuestros ojos miran. Pero, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados los mansos. Escuchen, bienaventurados los mansos, no los que están en pelea y en guerra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No importa que se estén matando aquí por quién tiene el poder, por quién tiene más dinero que quién, o quién tiene más autoridad sobre quién. Eso en el plano terrenal, todo esto se va a acabar. Pero los verdaderos herederos son los hijos de Dios. Porque cuando soy débil, esta es una frase, mis hermanos, que yo pienso que todos deberíamos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo podía decir eso? ¿Porque era masoquista? No. Porque cuando él era débil, entonces el poder de Dios se hacía más evidente en él. Y pregunta, ¿qué es más fuerte? Si hipotéticamente, si se pudiera poner en una balanza, ¿nuestro poder, débil, humano, frágil, o el poder de Dios, infinito, eterno, soberano? ¿Ven por qué cuando somos débiles entonces somos fuertes? Porque Dios se hace manifiesto en nosotros. En lugar de quitar el problema de en medio, Dios suministró la gracia suficiente para que Pablo pudiera sobrellevar la situación con gozo y al mismo tiempo crecer en humildad a través de ella. No se trata de escapar de los problemas. Esa no es la salida. Se trata de enfrentarlos con la gracia y el poder de Dios. En otros casos, ¿ven que hay mucho que hablar sobre el sufrimiento? En otros casos, el sufrimiento viene con permiso de Dios y no siempre como castigo o disciplina. Noemí, por ejemplo, quien temía a Dios y llevaba una vida piadosa, se lamentó ante sus conciudadanos en Ruth 1:20. Miren cómo dice: no me llaméis Noemí, esto es placentera, sino llamadme Mara, esto es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, Noemí había hecho algo que mereciera en cierta manera todo el dolor y el sufrimiento. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Pero sin embargo, aceptó la voluntad de Dios. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella podía decir, como el himno que cantamos hace un momento, ¿no? No importa cuál sea la circunstancia, cuál sea la prueba, como quiera puedo decir, estoy bien. Tengo paz, gloria a Dios. Pero por supuesto y con frecuencia el sufrimiento viene en efecto como consecuencia de la corrección divina debida al pecado. Dios escarmentó a ciertos miembros de la iglesia en Corinto a causa de los pecados flagrantes que habían cometido y de los cuales no se habían arrepentido, lo cual trajo como consecuencia que algunos quedaran enfermos y otros hasta murieran. Ustedes saben, ¿no? 1 Corintios 11. Por lo cual algunos están enfermos y otros duermen. Ya saben qué quiere decir. Están muertos. Ahora, el caso más conocido en Corinto, por lo menos, es el del hombre que vivía con la mujer de su padre. ¿No es cierto? Y escuchen la instrucción del apóstol y las razones que da en 1 Corintios 5, versos 4 al 6. Ya ustedes saben la historia. Pero miren lo que el apóstol les dice a los corintios, les insta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, es decir, el que está en ese pecado, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Y qué de bueno hay en esto? Aquí no parece haber nada bueno, ¿no es cierto? Imagínense, un hombre acostándose con la mujer de su papá, eso no es bueno, ¿no? Eso es abominable. Como dice Pablo, tal que ni siquiera los incrédulos lo hacen. Eso es algo abominable, número uno. Número dos, el tal sea que, ¿qué palabras tan fuertes? Yo creo que son de las palabras más fuertes en las Escrituras. El tal sea entregado a Satanás. Wow. Qué fuerte. Y no solo eso, mire lo que dice, para destrucción de la carne. O sea que este hombre iba a sufrir muchísimo. Para destrucción de la carne. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dos cosas buenas que rescatar de tan lamentable situación. Primero, aunque aquel hombre iba a sufrir en la carne, como digo, no sabemos qué cosas le pasaron, su espíritu iba a ser salvo en el día del Señor. Esa era la buena noticia. Aunque este hombre iba a sufrir en la carne, su espíritu iba a ser salvo en el día del Señor. No sabemos qué le sucedió después a este hombre en la carne. Lo que sí sabemos es que regresó. Porque después Pablo también le dice a los corintios, miren, reciban a este hombre. ¿No ve que tanto dolor lo va a matar? ¿Recuerdan? Entonces, no sabemos qué pasó, pero sí sufrió mucho. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. Eso es algo muy malo. Pero miren cuál era el propósito. Restaurarlo. Pero hay algo más bueno que podemos rescatar de esta situación, que no parece buena. Aunque los hermanos iban a pasar un momento doloroso al excomulgar a este hombre, nosotros sabemos, ¿no? Es muy penoso ver cuando un hermano en la congregación se va o tiene que ser excomulgado por vivir en el pecado, sin arrepentimiento, ¿no es cierto? Es algo muy doloroso. Yo he pasado por muchas situaciones como estas. Y eso es algo muy penoso, como les digo. Pero aunque los hermanos iban a pasar ese mal rato, al excomulgar a este hombre, era necesario para la salud espiritual de la iglesia. Miren cómo dice el verso 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, era necesario excomulgar a ese hombre en ese momento o entregarlo a Satanás, como dijo Pablo, para mantener la pureza en la iglesia. Eso es algo muy bueno. Entonces, noten otra vez cómo las cosas que no parecen ser buenas o que son malas en sí mismas, Dios las torna para bien. En este caso, pues la disciplina correctiva. Por medio del sufrimiento de todas las clases y por todas las razones, podemos aprender, entre otras cosas, benignidad, simpatía, humildad, compasión, paciencia y bondad. Pero lo que es más importante, Dios puede utilizar el sufrimiento a un nivel en que puede usar muy pocas cosas fuera de esta herramienta, con el fin de acercarnos más a Él mismo. Como dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y primera de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, una buena noticia. Pero miren lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, el apóstol Pedro está dando por sentado que los creyentes tenemos que pasar
por el túnel del sufrimiento. No esperemos llegar a tierra prometida como Israel sin tener que pasar por la pena del sufrimiento. El puritano Thomas Watson observó lo siguiente, esta frase también la traje porque es muy buena. A veces un lecho de un enfermo enseña más que un sermón. Y yo estoy convencido de eso. Ahorita todos se van a ir. Y mañana los puedo llamar a preguntar qué fue lo que escucharon. Y quizás es necesario pasar por el sufrimiento. Dios nos enseña más, así, de manera personal. Claro, no estoy con esto desmeritando los sermones, por supuesto. Aunque Job nunca perdió su fe en Dios, en cierto momento sus aflicciones incesantes le llevaron a cuestionar los caminos de Dios. Ustedes saben, ¿no? Como Job en algún momento sí llegó a cuestionar al Señor. No obstante, después de una exacta reprimenda del Señor, Job llegó a confesar lo que yo creo que todos debiéramos confesar en un momento. De oídas te había oído. Oh sí, todos aquí hemos escuchado el Evangelio, todos aquí hemos escuchado un buen sermón, pero quizás solo de oídas. De oídas es muy fácil escuchar. Mas ahora, dice Job, ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todos tenemos que confesar eso el día de hoy. El sufrimiento está diseñado por Dios como una ayuda para identificarnos con Cristo. Hasta cierto punto, con el sufrimiento de Cristo a favor nuestro, para conformarnos más a Él. Es por esa razón que Pablo oraba en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, hablando de Cristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Miren, mis hermanos, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Si eso hicieron con el padre de familia, ¿qué no harán con sus hijos? Y yo creo que esta es una marca distintiva de un verdadero creyente, así como hemos hablado de otras, como la lucha con el pecado, por ejemplo. Pero el sufrimiento es sin lugar a dudas una marca ineludible de un verdadero creyente. Acuérdense, y Pablo nos va a llevar a eso en Romanos 8:30, cuando hablé de que el propósito es hacernos más semejantes a Cristo. Bueno, ¿qué más semejante a Cristo que sufrir los padecimientos de Cristo? Cuando nosotros de buena voluntad sometemos el sufrimiento que padecemos a nuestro Padre Celestial, este puede ser usado por Él para moldearnos con mayor perfección en la semejanza divina de nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, Dios nos vierte, por decirlo así, Dios nos vierte en el molde del sufrimiento para hacernos más semejantes a Jesucristo. Por eso es necesario que vayamos al cielo no sin muchas persecuciones, no sin mucho sufrimiento. Sin importar cuáles sean nuestras adversidades o la manera como puedan sobrevenir, Santiago nos exhorta a lo siguiente: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora entendemos que no es masoquismo. ¿Se dan cuenta? No es masoquismo lo que estamos promoviendo. Es que estamos encontrando la verdadera esencia de la felicidad.
La felicidad no se trata de evitar el sufrimiento. No, el verdadero gozo, la verdadera felicidad se trata de pasar por en medio del sufrimiento y aún así no sufrir los daños. Y eso únicamente con el Señor Jesucristo. Las pruebas que llegan directamente a causa de nuestra relación con Cristo deberían ser recibidas de manera especial, dice Pedro en su primera epístola 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestros fracasos en la lucha contra el pecado, nuestro dolor, nuestra falta de fe, en todas esas cosas, así como en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará para producir nuestra victoria y bendición en último término. Y lo que se deduce de esa verdad es que nada puede obrar en contra de nosotros. Cualquier perjuicio temporal que suframos será utilizado por Dios para nuestro beneficio. Todas las cosas entonces es una expresión que incluye circunstancias y acontecimientos que son buenos o beneficiosos en sí mismos, así como los que en sí mismos son malos y dañinos. Por tanto, debemos concluir como el apóstol: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por causa del pecado, porque es necesario pasar por las pruebas y las tribulaciones, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La pregunta que tendría para hacerles antes de terminar es: ¿estás experimentando algo así? ¿Estás experimentando la mano de Dios? ¿Has pasado por el horno de la aflicción? Dos respuestas pueden haber. Si su respuesta es no, dos razones pueden ser. Una, no va a tardar mucho antes de que eso llegue. O dos, lo cual sería mucho más lamentable, es que no seas un verdadero creyente. Pero los creyentes, tarde que temprano, van a pasar por el horno de la aflicción. Sin embargo, otra vez, como dice Pablo, no desmayamos. No desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aun cuando nuestras circunstancias exteriores son onerosas y quizá en especial cuando son agobiantes, al parecer insalvables desde nuestra perspectiva, Dios está purificando y renovando nuestro hombre interior ya redimido como una preparación para nuestra glorificación, que es el bien culminante y supremo. Que el Señor nos ayude a pasar por el medio del sufrimiento con gozo y con alegría, sin sufrir el daño. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos nuevamente por tu palabra, viva y eficaz, cortante y penetrante más que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta partir el alma, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Podemos aparentar ante los hombres, ante los demás, pero a ti no. Oh Señor, gracias te damos por esta palabra de consuelo. Gracias te damos por el hecho de saber que todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Son todas, tanto las buenas como las malas. Tanto el hecho de tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro abogado, nuestro consolador. El hecho de tener
al Espíritu Santo en nosotros, la comunión con nuestros hermanos, incluso los mismos ángeles tuyos a nuestro servicio, que son para nuestro bien, también, Señor, podemos entender y saber que las cosas malas, como el sufrimiento, también son para nuestro bien. Y muchas veces sufrimos por causa nuestra, por nuestro propio pecado, pero aún eso es para nuestro bien. Gracias te damos, Señor, porque así tú lo has dispuesto, para tu gloria y para nuestro gozo, para nuestro bien. En Jesucristo. Amén.